¿Sabes cómo se obtienen los factores K de un estudio de repetibilidad y reproducibilidad basado en el método de promedios y rangos? Esto es una pregunta que con mucha frecuencia me han hecho, así que he decidido hacer este pequeño video para explicar la procedencia de estos factores. Usualmente en un estudio de promedios y rangos vemos una tabla como la que se muestra en la pantalla. En esta tabla nosotros vamos a tomar algunos cálculos para cada uno de los 3 evaluadores, para las 10 piezas, y normalmente usamos 2 o 3 réplicas para calcular el error de repetibilidad. Basados en los datos de esta tabla, el asunto que nos interesa es estimar la variación que hay entre evaluadores, la variación llamado reproducibilidad, la variación que hay dentro de cada evaluador en cada pieza, es decir, dentro de réplicas, llamado error de repetibilidad, y la variación que hay en los valores promedios de las 10 piezas para poder estimar con ello la variación del proceso. Entonces, los cálculos se basan en constantes K, precisamente, que es el objeto de este video, y el origen de estas constantes se da de la siguiente manera. Para el cálculo de repetibilidad nosotros necesitamos una estimación de la desviación estándar. Esta desviación estándar se basa en el método del rango promedio, que es la ecuación que se muestra aquí arriba, dividida entre una constante D2. Entonces, esto que estamos viendo como ecuación para el cálculo de la desviación estándar de repetibilidad no es otra cosa más que la misma ecuación que vemos aquí arriba a la derecha, donde K1 va a representar el valor inverso de la constante D2. Supongamos que estamos haciendo un estudio con solamente 2 réplicas. Entonces vamos a la tabla siguiente que aparece en la página 203 del manual del MCA del IAG. Esta tabla nos da los valores asociados para la distribución de rangos promedios. Entonces decimos, si nosotros estamos haciendo un estudio de repetibilidad y estamos utilizando dentro de cada muestra solamente 2 réplicas, entonces el tamaño de cada subgrupo de cada muestra solamente serían 2 réplicas. Pero como ese estudio está llevándose a cabo a través de una gran cantidad de muestras, 10, 20 e inclusive 30 muestras, entonces lo que tenemos que hacer es utilizar la constante D2 que aparece aquí abajo, la cual la leyenda que nos dice que la D2 sin asterisco, es decir, la que aparece en el último renglón, es para el valor infinito, es decir, cuando la muestra es 20 o más grande de 20. En este caso podemos tener 20 o hasta 30 muestras. Pero como estamos usando 2 réplicas, entonces decimos tamaño del subgrupo o de la muestra 2. Y el valor de D2 asterisco sería 1.12838. Si nosotros vamos a nuestra calculadora y tomamos ese valor 1.12838 y sacamos el valor inverso de ese valor, nos da 0.8862. Entonces regresamos a nuestra constante K y nos damos cuenta efectivamente que la constante K para 2 réplicas es 0.8862. Ese sería el valor que obtenemos para la constante K1. ¿Qué pasa si la constante K1 la utilizamos en el supuesto caso que hayamos hecho 3 réplicas? Entonces, si hicimos 3 réplicas, entonces lo que vamos a hacer es otra vez tomar la columna que dice tamaño de la muestra o tamaño del subgrupo, en este caso sería 3, y nos vamos hasta la parte final de la columna y vemos que ahora el valor que obtenemos ahí es de 1.69257. Si nosotros tomamos este valor 1.69257 y para ese valor sacamos el inverso, entonces nos va a dar 0.5908. Con ese valor entonces regresamos nuevamente a nuestra tabla y nos da 0.5908 efectivamente. Entonces la constante K1 que es utilizada para lo que es el error de repetibilidad se obtiene ya sea en 2 tamaños de muestra 2 o tamaños de muestra 3, dependiendo si hicimos 2 réplicas o 3 réplicas, y por supuesto con ello entonces nosotros obtenemos el valor de 2 y sacamos el valor inverso de D2 y es la constante K1 precisamente que nos interesa. Vayamos ahora a la siguiente apartado de la tabla, donde vamos a estudiar en la parte de reproducibilidad, y aquí lo que nos está interesando es lo que está dentro de este paréntesis. Otra vez el valor de X promedio, la diferencia
es, digamos que es el rango promedio entre evaluadores, porque ahora nos interesa el estudio de la reproducibilidad. Y por supuesto lo vamos a dividir entre la constante D2, que en este caso su inversa va a ser la constante K2. ¿De qué va a depender el valor de K2? Pues va a depender si usamos 2 evaluadores o 3 evaluadores. Este valor precisamente, si ustedes analizan esta tabla, es justamente el valor o el rango que hay entre los valores promedios, entre el valor más grande y el valor más pequeño. Si hay 2 evaluadores, entonces pues el tamaño de la muestra es 2 y solamente tenemos una muestra. Si hay 3 evaluadores, entonces voy a tomar de esos 3 el valor más grande y el valor más pequeño, y con eso voy a sacar el valor promedio de rango entre ellos. De esta manera entonces vuelve a haber solamente una muestra, nada más que en caso de 3 evaluadores la constante K2 sería para 3, tamaño de la muestra 3, ¿ok? Habría 3 datos, digamos, dentro de cada muestra si hay 3 evaluadores. Entonces vayamos a hacer lo mismo que hicimos hace un momento. Vamos a calcular la constante K2 suponiendo que tenemos solamente 2 evaluadores. Entonces cuando hay 2 evaluadores, solamente vamos a tomar en cuenta la situación siguiente. Tengo 2 evaluadores solamente, que es el tamaño de la muestra, ¿verdad? Y como solamente tengo una muestra, o sea, el número de subgrupos o número de muestras es 1, entonces en este caso la constante D2 que nos interesa es el valor que está aquí abajo, el valor inferior de la celda. Esto lo notamos aquí en esta leyenda que dice el valor de la primera línea, el valor superior son grados de libertad, y el valor de la segunda línea de cada celda es el famoso D2, en este caso asterisco, ya que tengo solamente una sola muestra. La muestra tiene 2 elementos, es decir, 2 evaluadores solamente, y el valor de la constante sería 1.4142.1. Entonces lo que hacemos ahora, 1.41, 42, 1.41, 42.1, sacamos el valor inverso y nos da 0.7071 como valor inverso. Entonces nos vamos ahora a nuestra tabla y decimos que la constante K2 para un tamaño de muestra 2, es decir, con 2 evaluadores solamente, sería 0.7071. Si hacemos el cálculo para 3 evaluadores, entonces tendremos que ir nuevamente a nuestra tabla. Ahora decimos hay 3 datos, o el tamaño de la muestra o del subgrupo es 3, pero solamente tengo una sola muestra. Es decir, aunque tengo 3 datos, 3 evaluadores, solamente puedo comparar una sola muestra entre esos 3. Entonces decimos la constante D2 para este caso sería 1.9115.5. Entonces decimos 1.9115.5, sacamos el valor inverso y nos da 0.5231. Entonces regresamos nuevamente a nuestra tabla y con esto vemos que el valor que obtenemos es de 0.5231, efectivamente. Entonces este tamaño es la constante K2 en el caso de 3 evaluadores que estemos utilizando para el cálculo de la reproducibilidad. Para el tercer caso sería buscar la variación de las partes. Esta ecuación es exactamente lo mismo que tenemos en los otros 2 casos anteriores, expresado de otra manera distinta. Por lo tanto, K3 es el inverso de la constante D2 que vamos a sacar. Ahora lo que nos interesa es, para la constante K3, cuántas partes estamos integrando en el análisis. Entonces, si nos regresamos nuevamente a nuestra tabla, esa constante sale del renglón 16, que vamos a sacar un rango de los valores promedios de las 10 piezas. Entonces buscamos el valor más grande y el valor más pequeño de estas 10. Para el caso de 10 partes, entonces, la constante, ¿verdad?, va a ser 0.3146. ¿Cómo la vamos a obtener? Bueno, pues solamente tenemos una sola muestra de tamaño 10. Entonces nos vamos al tamaño 10, una sola muestra, estamos aquí y decimos que el valor de D2 es 3.17
Entonces vamos a nuestra calculadora de nuevo y decimos 3.17905 dividido, sacándose el valor inverso, y esto nos da 0.3145. Entonces si regresamos nuevamente a nuestra tabla, entonces decimos que ese valor es 0.3145. Como era 0.31455 y luego un 9, pues lo redondeamos aquí a 0.3146. Para cualquier otro tamaño de número de piezas que entren al estudio, supongamos que metimos 8 piezas, entonces la constante va a ser 0.3375, que la vamos a obtener de la siguiente manera. Vámonos de nuevo a nuestra tabla de la constante de 2. Dijimos el tamaño de la muestra es 8, es decir, hay 8 piezas, solamente hay una sola muestra. Entonces para esto decimos la constante es 2.96288. 2.96288. Entonces hacemos 2.96288, sacamos el valor inverso y nos da que es 0.3375. Entonces si regresamos otra vez a nuestra tabla, 0.3375 sería el valor que tendríamos que utilizar en nuestra tabla. Vamos a ver. Aquí está, 0.3375 para una muestra de tamaño 8. Esta es la manera en cómo se calculan las constantes K1 para lo que es el error de repetibilidad, la constante K2 para lo que es el error de reproducibilidad y la constante K3 para lo que es la variación de las partes o la variación del proceso que estamos metiendo al estudio. Pues bien, entonces esto sería realmente la manera en la que estas constantes se obtienen. Si te ha gustado este video, que es muy pequeño, muy breve, podemos compartir este video. Te voy a pedir que lo compartas con aquellas personas que tú creas que puede ser del interés de ellos. También te voy a pedir que te suscribas a este canal si te ha gustado y por supuesto le des like para que te sigan llegando las notificaciones de siguientes videos que estemos introduciendo o publicando sobre temas de calidad, productividad, diseño, manufactura y demás. Agradezco que hayas llegado hasta el final de este video. Hasta luego.